Charlas de la Noche, palabras con imagen. El análisis del diario acontecer con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. En Estados Unidos se ha convertido el estado de Georgia, donde se produce este programa, en el epicentro político y electoral de los Estados Unidos. Ayer les mencionábamos las amenazas de muerte que recibió el gobernador de Georgia, el secretario de Estado y otro funcionario más. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué el gobernador Brian Kemp, en cierta manera, siendo republicano, no coacciona con el presidente Donald Trump? Los expertos en política están diciendo que, como todos recuerdan, Brian Kemp fue el secretario de Estado, aún en funciones, cuando fue la elección de gobernador. Y parece ser que manipuló la elección y ahora están haciendo la misma situación, porque si no lo hacen, va a quedar en evidencia cómo le ganó él a la candidata adversaria. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche. Magali Reina tiene una asignación y regresará el lunes, pero tenemos a alguien muy importante hoy en el estudio. El señor Gilberto Lozano, líder de Frena, quien realmente conoce de buena cepa a todos los regiomontanos que participan en la escena política en México y en el estado de Nuevo León. Le hemos llamado para preguntarle cuál es su opinión y si tiene las credenciales y las calificaciones para ser secretaria de Economía, la señora Tatiana Cloutier. Buenas noches, Gilberto. Bienvenido al programa. Buenas noches, apreciado Frank, y a toda tu audiencia. Esperamos ya el regreso pronto de Magali. Y bueno, muy comprometido con ustedes en que estos viernes los vayamos transformando en esta conversación con este movimiento ciudadano que tenemos en nuestro país, apartidista y que busca realmente representar la soberanía nacional, y afortunadamente creciente, no nos ha sido suficiente para poder lograr el primer objetivo que tenemos, pero estamos en camino y no vamos a claudicar. Mira, a Tatiana tengo la fortuna y desfortuna de conocerla muy bien, porque cuando yo inicié mi activismo fue precisamente en un pequeño grupo donde ella participaba. Este grupo se llamó Evolución Mexicana y ella venía de una frustrada campaña que había hecho para ser alcaldesa de la ciudad donde ella vive, el municipio conocido como la Joya de la Corona, San Pedro Garza García, y pues en ese momento la frustración la hizo decidir ir por la trinchera ciudadana, con un pacto muy claro entre los que formamos ese primer grupo, de que nosotros no aspirábamos a puesto público. Primera cosa en la que ella traicionó. Pasaron 3 años para que ocurriera esa traición, como también en la entrevista que le hacen de que si en algún momento le va a aceptar un puesto de secretaria de Estado a López Obrador, y dice que no, como en algún momento ha dicho tantas cosas y es una persona muy contradictoria. Su propio hermano, Manuel Cloutier, fue muy claro en hacerle bullying en un tuit que dio la vuelta a todo México, cuando le dice, parece que ya te estás convirtiendo en Chaira. Eso habla de la oveja negra de la familia Cloutier, que pues el apellido es lo que la sostiene, porque indudablemente su padre fue un hombre pues ejemplar, pero no así el molde que dejó. Parece ser que en el caso de ella se quebró
Yo después supe que había recibido dinero de Elvester Gordillo a través de Reyes Tamés para su campaña, porque ella aparentaba ser una candidata ciudadana por el PANAL, el partido del Elvester, pero después pudimos confirmar que había recibido dinero de Reyes Tamés, que era el operador político del PANAL, y aquella apariencia que ella quería dar de ser una candidata ciudadana, pues se vio totalmente sujeta a una situación que la memoria a veces es corta de los mexicanos, la gente de Nuevo León también, pero fue patético el que ella haya sido descubierta, que aunque aparentemente le habían prestado el partido del PANAL para poderse presentar como candidata ciudadana, en el momento en que recibes dinero de ese partido, pues ya había firmado su sentencia, y como hasta la fecha nunca ha ganado una elección popular. Posteriormente, otro ingrediente que pinta de cuerpo entero la señora Tatiana, no nada más por la traición que hizo a Evolución Mexicana y que en su momento fue expulsada, cuando la descubrimos sin haber avisado que estaba haciendo campaña en el año 2012 en Durango, Sinaloa y Nuevo León para López Obrador, en su segundo intento para llegar a ser mandatario. Ella en ese momento era empleada de Alfonso Romo, era maestra de inglés o directora ahí de una de las preparatorias que tiene Alfonso Romo, y todo el mundo en Monterrey lo sabemos muy claro, al grado tal que se confirmó que el propio Alfonso Romo había aportado 500,000 pesos a su campaña para que fuera alcaldesa en San Pedro. Pero lo que te decía que pinta de cuerpo entero a Tatiana en esas contradicciones, incongruencias, hipocresía como política que es, fue cuando invita a Jaime Rodríguez Calderón, siendo priista, con 33 años de priismo, a que se lanzara como candidato independiente, según ella, lo que estaba él impulsando la candidatura de Jaime Rodríguez. Se meten los medios a la reunión, y yo tengo la fotografía, Frank, para el que de tu audiencia quiera verla. Se esconde debajo de la mesa. Esa es Tatiana Cloutier. Se esconde debajo de la mesa, y el periódico El Norte, que tú sabes que tiene una presencia muy fuerte en Nuevo León, y el Grupo Reforma, presentan la fotografía donde Tatiana es pescada infraganti en una reunión clandestina en la que ella no quería aparecer en la foto, impulsando la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, que a la vuelta de la semana se vuelve candidato independiente y gana la gobernatura. Bueno, esa escondida debajo de la mesa, esa traición de decir ya no voy por un puesto público, de decir yo no aceptaría una Secretaría de Estado, de yo soy candidata ciudadana, no trabajé por el PANAL, es perfectamente el currículum de Tatiana Cloutier, quien es licenciada en lengua inglesa. En caso se puede decir que online ella presume que sacó una maestría en administración pública, pero de economía yo creo que ni siquiera puede definir qué es eso, qué es economía. No sabe lo que es valor agregado, rendimientos decrecientes, curva de oferta y demanda, entendimiento del crecimiento del PIB. Una licenciada en lengua inglesa se le respeta, conoce el tema de la literatura inglesa, hasta ahí. Pero ella, en su experiencia, lo único que ha sabido de poner un negocio, un pequeño café, en una plaza que creo se llama Venecia, allí en San Pedro, que a la vuelta de los 4 o 5 meses quebró. O sea, no ha creado fuentes de trabajo nunca, nunca se ha sujetado a trabajar en una empresa, fuera de ser profesora, como te digo. Entonces, a todas luces, el antecedente de Alfonso Romo, que con su experiencia, vamos a llamarlo así, empresarial, aunque dentro de los empresarios llamados gángster, pues si ese señor no logró absolutamente nada, ¿quién puede tener la mínima expectativa de que Tatiana vaya a lograr algo? Si no es más que la empleada de Alfonso Romo, desconocedora del tema, y simplemente va a entrar como un florero de alta lealtad a lo que López Obrador diga. Entonces, aquí en Nuevo León, pues se dan las cortesías. Tú sabes que aquí somos muy
a mucha gente de mano izquierda, felicidades, Tatiana, que te vaya muy bien, pero la expectativa es cero, absolutamente cero. Cualquier persona con algo de cerebro no puede creer que si Alfonso Romo, con su experiencia y el trabajo al lado de López, lo hizo lograr algo, nada, absolutamente nada. No, Tatiana simplemente va a cobrar un sueldo ahí que va a ser un asalto a mano armada a la Secretaría de Economía, y que probablemente la tarea sea ayudarle a López a cumplir con esa promesa de que la Secretaría de Economía la visionó que se llegara a situar en la ciudad de Monterrey. Si acaso ese cambio de oficinas es lo que creo que podría más o menos hacer, cambiar los pupitres del lugar, pero que ella tenga un plan de cómo renovar contracíclicamente la problemática tan grave que tiene México, yo te puedo garantizar que no hay un solo empresario, ni uno solo, que tenga la mínima expectativa de que esta señora pueda poner algún punto sobre la I, y simplemente va a ser una esbirra de estos nombramientos marxistas-leninistas, como fue la señora que acaban de poner de tesorera federal. Imagínate, esta mujer la ponen de tesorera federal, es una académica que toda su vida dio clases de marxismo. Entonces, ahorita ya están poniendo a operar de corazón abierto a carniceros. López simplemente sigue con ese proceso de vale la lealtad y la honestidad, y lo demás del talento no es importante. Bueno, pues por eso Octavio Romero en Pemex pues ya lo trae completamente en bono basura, y sintetizo, cero expectativas. Es un error garrafal haberla puesto de Secretaria de Economía, y no podemos esperar el olmo de peras. Una maestra de inglés, pues, ¿qué va a hacer ahí en economía? Nada. Como la periodista que nombraron de Secretaria de Seguridad Ciudadana, creo que se le ha pasado enferma de coronavirus. No ha hecho nada, no hay un plan de trabajo, porque en misma cabeza de López no hay un plan, no hay. Todo es improvisación, ocurrencia y tratar de ganar poder, apreciado Frank. Ahora, ¿no será que fue un capricho para acallarla en cierta manera, dado que no le dieron la candidatura a la gobernatura de Nuevo León? Porque sí quería. Tenemos un audio en el que Tatiana Cloutier dice que sí aspiraba a ser candidata a gobernadora de Nuevo León. Bueno, es que era apostarle a perder. O sea, si ella en algún momento sintió la expectativa de poder ser candidata, pues bueno, en las mismas encuestas que hacen ellos mismos sabía que no tenía ni el 7% de intención de voto comparado con otros posibles candidatos que tuvieron que importar del PRI, porque ahorita lo que está sonando más fuertemente pues es un priista que van a poner a luchar por el partido de Morena para gobernador de Nuevo León, porque en Morena pues lo que agarres es basura. Y no se diga también la propia Clara Luz, que es la esposa del expresidente del PRI estatal, Abel Guerra, también alcalde de Monterrey por el PRI, también alcalde de Escobedo por el PRI, un tipo que todos sabemos que su patrimonio ha sido hecho pues en base verdaderamente a actos de tráfico de influencias. Entonces, el esposo de Clara Luz pues es una competencia para la gente de Morena que finalmente causó estragos, porque la gente de Morena no solamente es chiquita, es tan pequeñita que se terminaron peleando a la hora que se dieron cuenta que estas cosas se deciden por dedazo, que no tienen nada que ver aspectos democráticos, y eso hizo que se insultara a la gente de Morena aquí en Nuevo León, se pelearan, no dejaban abrir la puerta, se golpearon, porque pues se vieron totalmente burlados por esta decisión de López, porque no tiene nada que ver con Tatiana. Tatiana no la quiere, yo creo que ni su familia, como te digo. Esa no convence ni a Rebeca Cloutier, ni a Lucía Cloutier, ni a Manuel Cloutier. No convence ni a sus hermanos, mucho menos tiene algún seguidor aquí en Nuevo León. Tiene 0 seguidores, cero. Esa es la realidad de ella, porque la gente a lo largo del tiempo se ha dado cuenta que es una persona totalmente incongruente, hipócrita, falsa y mentirosa, que en eso sí se parece muchísimo al señor López Obrador. Ahora, el tema de la intención de voto
ya le marcaba a Morena que era una tontería pretender que Tatiana ni siquiera para alcaldesa de Monterrey, o sea, se había perdido la alcaldía de San Pedro, había perdido una diputación local, toda su vida ha sido perder. Entonces, pues le tenía que apostar a alguien que pudiera sentirse un caballo ganador. En este caso, Clara Luz, dentro de lo que cabe, ha tenido una buena gestión, y pues a manera del PRI, porque son lo mismo, Primor es lo mismo, o PRIAN, RD es lo mismo. Entonces ya el engaño está cada vez develándose más ante los mexicanos, de que pues los candidatos vienen del PRI, del PAN o del PRD, o sea, Morena no genera nada más que basura, y la basura pues a veces hay que traérsela también del PRI, del PAN y del PRD. Ahora, Gilberto, Tatiana es, o fue hasta hace unos días, diputada federal plurinominal por su estado natal, Sinaloa. ¿Qué hizo por los sinaloenses? Absolutamente nada. La gente ni siquiera la recibe. Nunca ha hecho ni siquiera un evento así para decir una información de su gestión como diputada. Tú sabes que los plurinominales sienten que no le deben el voto a nadie más que al partido, porque no tuvieron que hacer campaña electoral, no son producto de una elección del pueblo, y simplemente son nombramientos de favores que se hacen los partidos para premiar a los perdedores. Entonces, como Tatiana venía de una historia de perdedora, bueno, pues vamos a buscarle un lugarcito de diputada federal plurinominal, que significa que nadie votó por ella. Fue un vil dedazo, como es el dedazo nombrarla de secretaria de Economía. Entonces, aquí a la persona que le preguntes en Monterrey, de cada 10 te van a decir que simplemente sí puede hacer un pago de Tatiana por cargarle los bates, porque pues, en el ambiente beisbolístico el cargabates también le dan su reconocimiento. Ella siendo cargabates de López Obrador y sobre todo de la Betty Gutiérrez, donde dan ahí una chambita en donde no se espera que haga nada más que simplemente continuar con la destrucción del país. En eso sí lo va a hacer muy bien, va a continuar la línea que trae López de acabar con las empresas, y en ese sentido Tatiana, digamos que pues es simplemente una baraja conocida porque fue la coordinadora de campaña. Eso es totalmente falso. Ella era la que daba un poco la cara. La coordinación de la campaña de Morena la hizo Pío López Obrador, José Arturo López Obrador, Felipe Obrador, los hijos de López. O sea, fue la familia Obrador la que realmente manejó la campaña, y la grandísima cantidad de dinero, en muchos casos sucio, ilegal, para manejar la campaña de Morena. Yo te aseguro que Tatiana, más allá de andar dando la cara, dije, como coordinadora de campaña, te garantizo que no hizo nada. Pero en Sinaloa no te la reciben, pues no la ven hace años, ¿verdad? No, incluso hubo un artículo censurado creo que en uno de los periódicos de Culiacán, en el sentido de que después del Culiacanazo, horas después, ellos esperaban que una congresista, representante por su estado, hiciera al presidente visitar Sinaloa para calmar los ánimos, porque recuerdas, estuvo muy fuerte la confrontación, ejército narcos. No hizo nada. Es correcto. No hizo nada, Gilberto. No hizo absolutamente nada, no emitió un solo sonido. Ella ahorita pues como que está poniéndose de lado, porque ahorita hay un gravísimo asunto que ya lo habíamos pronosticado en Frena, la división del empresariado mexicano, apreciado Frank. Ese es un tema clave. Esta semana se suscitaron cosas muy relevantes. Por un lado, la aprobación de una cosa que se va a llamar cédula de identidad, equivalente a la que utilizan en Cuba, en Venezuela y en Ecuador. Esa cédula de identidad que supuestamente reemplaza al CURP, al RFC, a toda la bola de documentaciones que nos han inventado estos sátrapas, ¿no? Porque pues tú para identificarte usas pasaporte, licencia de conducir, registro federal de causantes, CURP, y ahora se están inventando otro más. Es increíble
la gente que es estúpida para inventar cosas, pero en este caso particular va dentro de la dictadura chavista que se está implementando. El poder tener un control de todos los movimientos y el tránsito que tiene la gente a través de esta cédula de identidad. Bueno, eso fue una noticia esta semana, pero más lo importante. El señor Carlos el Tapetito Salazar, como se le conoce en México, que siempre se ha puesto de alfombra de López, va y firma un convenio de que en esta propuesta de eliminar el outsourcing o regular la subcontratación, se pone de modo Carlos Salazar y firman un convenio de que esta iniciativa de López de acabar con la subcontratación pues pasara por un periodo de regulaciones, porque evidentemente sí ha habido abusos de empresas, al menos que a través del invento de esta figura de outsourcing o subcontratación es una manera de quitarle el copete de los impuestos, las cuotas del Seguro Social, las cuotas de Fonacot, Infonavit, etcétera, etcétera, a los trabajadores. Pero en general tú lo sabes, Frank, creo que lo platicamos la conversación pasada. Si yo tengo una fábrica de zapatos, yo no tengo por qué ser un especialista de seguridad. Contrato una compañía de seguridad que me cuida las puertas, los inventarios, el almacén, porque son especialistas en el tema de seguridad. O contratas una compañía que se dedique a la limpieza, porque son especialistas en limpieza. O sea, como dice el zapatero, a tus zapatos. Esa figura de subcontratación, que Carlos Salazar, en un deseo de volver a ese enamoramiento con López, donde el cupido fue Alfonso Romo, él en su calidad de presidente del Consejo Coordinador Empresarial, va y firma un papel el pasado miércoles, cuando la Coparmex, la Concanaco y otras 3 de las 8 cúpulas están totalmente en contra de esta iniciativa de ley. O sea, estás viendo una división en el empresariado mexicano pública. Ya no son los guamazos abajo de la mesa o en salón privado, no. Carlos Salazar se va al Palacio Nacional, se toma una fotografía con López Obrador firmando un convenio que el sindicato de patrones más importante de México, que es la Coparmex, la Confederación de Cámaras de Comercio, niegan por completo el someterse a una situación en donde puede traer la pérdida de más de 3 millones de empleos y algunos en el inmediato plazo que son casi 500,000, porque el mismo Palacio Nacional usa la subcontratación, y no se diga todas las secretarías de Estado. O sea, López se da un balazo en el pie, pero a él no le interesa la economía, no le interesa la pérdida de empleos. Él lo que quiere es acumular poder. Entonces, este ingrediente de un Poncho Romo renunciando, un Carlos Salazar firmando un convenio con el que no están de acuerdo la Coparmex y la Concanaco, y una licenciada en lengua inglesa llevada a secretaria de Economía, pues ya tienes el caldo de cultivo para que esta dictadura avance en medio de pura gente estúpida. Y realmente nadie tiene las credenciales y nadie ha justificado ninguna de las 3 acciones que mencionas, porque derivado de tanta situación adversa, pues se ve que ya el presidente, a excepción de Tatiana Cloutier, que lo que tiene es un apellido de abolengo, ya tiene un equipo pues muy alejado de la gente con experiencia. Tú recuerdas, el primer secretario de Economía fue el arquitecto del TEMEC. Entonces, ¿qué punto de comparación puede haber entre este señor y Tatiana? No, hombre, nada más imagínate oír a nombres como Antonio Ortiz Mena, ese tipo de gentes de otro calibre. No, pues vamos de aquí, vamos a la decadencia total. O sea, Tatiana, te digo, es muy sencillo. Mira, en el mundo de los negocios y de las corporaciones y de las empresas y hasta de la Cruz Roja, apreciado Frank, tú dices, oye, dígame exactamente qué ha hecho esta persona en toda su vida. Nada. Absolutamente nada.
ni cuando fue diputada plurinominal por el PAN, ni que ahora que es diputada plurinominal por el Morena, ni cuando fue nada, no ha hecho nada en toda su vida. Es terrible lo que está, la decadencia que está viviendo México. Es como este muchacho Samuel García, que está queriendo lanzarse para candidato a gobernador y dice que el aprendizaje más fuerte que tuvo en toda su vida es que su papá lo levantaba muy temprano para ir a jugar golf. ¡Qué terrible! ¿Qué cosa tan espantosa? O sea, marcó su vida para siempre. Entonces, fíjate el mundo que estamos viviendo, que como bien decía Salvador Dalí, en aquella época en que pisó México, dijo, no vuelvo a pisar México porque es más surrealista que mi obra. Terrible. Es el mundo del absurdo por completo, donde todas las cosas están vueltas de cabeza, donde una periodista es secretaria de seguridad, donde un agrónomo es director de Pemex, donde un abogado gángster es director de CFE, donde pones de tesorera a una señora que en su vida, yo creo que si acaso ha manejado una chequera, era profesora de marxismo-leninismo. Bueno, estimado Frank, eso es lo que Frena tiene bien claro, lo tiene bien claro desde antes de que López llegara, y entonces ahorita viene una etapa de Frena muy delicada y fuerte. Es, antes que ser chavistas, Nuevo León se debe de separar del Pacto Federal. Chihuahua se debe separar del Pacto Federal. Cerremos todos los estados que no queremos ser chavistas y dejemos de enviarle un peso a esta dictadura chavista y poder hablar del Brexit o del algo parecido a cómo Inglaterra se sale de la Comunidad Económica Europea y generar como una acción contundente en el que podamos dejar a López en donde le corresponde. A lo mejor ni siquiera en Macuspana, pero que todos los estados, siendo libres y soberanos a través de sus congresos locales, decidamos en conjunto con la sociedad civil ni un peso para la 4T. Nos salimos y que el peso de Nuevo León se quede en Nuevo León y el peso de mi bolsillo se quede en mi bolsillo. Vamos a un evento contundente, apreciado Frank, que lo estamos fraguando en este momento en que la renuncia de López no se dio, para ir a acciones ya de un nivel más alto, en donde vamos a generar una presión hacia los congresos estatales de los estados que nos tenemos que separar, para a lo mejor tener aquí no New México, sino México nuevo, aquí mismo dentro de México, y decir, aquí no entra López, no los queremos, porque nada más están destrozando al país con toda esta bola de medidas, totalmente con un pensamiento de lo más arcaico y primitivo, y que está golpeando y generando una miseria enorme al ya tener 12 millones más de pobres, y este trimestre se cayó la inversión. Tú lo sabes, Frank, ya se fue Lowes, ya se va Best Buy, se acaba de cancelar la inversión que había en Coatzacoalcos para producir polietileno, ya había cerrado el propio López Constellation Brands, y alguien puede decir, oye, López está preocupado porque toda la inversión extranjera y nacional se está acabando. No, parece que el señor es exactamente lo que quiere, convertirlos en la isla de Cuba. Exacto. Antes de irnos a comerciales, Gilberto, me gustaría que nos analizaras en el siguiente segmento por qué en menos de 2 años a López Obrador le han renunciado más funcionarios de primer nivel, el mayor número de funcionarios que le renuncian, que no había pasado en las últimas 4 administraciones presidenciales combinadas. La otra situación es por qué los 10 estados que están ya hartos de todo lo que has mencionado, por qué ellos básicamente han actuado pero de una manera muy pasiva. Creo que donde hay socialismo, el capitalismo debe de ser más fuerte.
porque esos estados producen el 38% del Producto Interno Bruto. Pero nos vamos a unos comerciales y regresando te vamos a agradecer, que sabemos que lo sabes hacer con una didáctica muy buena y muy bien fundada como hombre de empresa que eres, para darnos los detalles sobre esas dos bases, para que sentemos por qué este gobierno es negligente y nefasto. Regresamos. Con el nuevo iPhone SE por menos de $100 en Metro, conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número 1 en prepago. Estudia online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por $99.99 al canjear el reembolso tras 6 meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite 1 por cuenta hogar al cambiarse y validar ID. No válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles. Gracias, audiencia de Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Les avisamos que Magali tiene una asignación especial, le mandamos un saludo, pero estará de regreso el lunes. Estamos entrevistando al líder de Frena, Gilberto Lozano, empresario, hombre de negocios y un regiomontano que conoce muy bien la situación actual que conforma el estado de Nuevo León, con su capital industrial Monterrey, que es la que maneja en un buen porcentaje a todo el país, porque hay un cordón industrial desde Celaya, Guanajuato, hasta Tamaulipas, y ese cordón industrial es el más importante del mundo. Allí se produce brócoli, se produce caprolactama y derivados del petróleo, se producen más vehículos que en Detroit, Michigan, León, Guanajuato. Se produce de todo y no creo que esas empresas estén viendo con buenos ojos lo que está pasando. ¿Qué te parece, Gilberto? Bueno, pues sí, estás tocando el tema medular, porque se impacta directamente en el bienestar de la gente y todas las decisiones que ha tomado esta dictadura de parte de López, porque ya inclusive, fíjate, Frank, creo que en algún momento lo conversé contigo, los más reacios editorialistas del país no querían usar la palabra dictadura. O sea, se resistieron mucho. O sea, no es lo mismo hablar de una gestión socialista, allá hablar de una dictadura. Y a mí me ha llamado mucho la atención que después de 2 años, gentes de la categoría de Beatriz Pajés, de Federico Lorenzo Meyer, Enrique Krause, Víctor Aguilar Camín, empiezan a usar las palabras de dictadura, de una cuestión totalmente unipersonal, un presidencialismo llevado al extremo de dictadura, y que a mí era una de las personas más atacadas en el país por decir desde hace 2 años, esto pinta, camina y huele a dictadura por las acciones que se están tomando. Entonces, en el aspecto económico, cuando una persona nunca ha trabajado, nunca ha pagado una raya, nunca ha cultivado un tomate, nunca ha fabricado absolutamente ningún aparato, no sabe lo que es trabajar, como el caso de López, que lleva 40 años viviendo de parásito, él y toda su familia, porque dijeras, bueno, tiene la experiencia de alguno de sus hermanos que sí trabajó en una organización, que sí estaban produciendo algo. Tú lo sabes, Frank, y lo sabe ya todo México, José Arturo López Obrador y todos los hermanos, las cuñadas, los hijos, todos, las primas, Felipe Obrador, todos viven del erario público, de saquearlo, de manosearlo, de desfalcarlo, como ocurrió con una de las cuñadas en Veracruz, la otra en Macuspana, el otro señor recogiendo dinero, el tío López Obrador, en una cosa llamada Biblia. Entonces, por lo tanto, es natural y muy pronosticable que las decisiones que tome gente que siempre ha sido parásita en materia económica sean equivocadas, no acertadas. Y por eso hemos perdido 1 millón
de micro, medianas empresas en lo que va de los últimos 2 años. Porque la pérdida de crecimiento económico, tenemos que ser muy claros, en México empezó el año pasado, todavía no había coronavirus, aquí ya no había a quién echarle la culpa. Ahorita tratan de usar la epidemia mundial como un asunto que le ha complicado las cosas a México, pero aún en el mismo ranking de Latinoamérica, pues el peor país en materia económica, con el coronavirus como factor común de todos, es México. Y son por estas decisiones caprichosas, ignorantes, arcaicas, que fue a la pregunta que tú me hacías antes de que fuéramos al corte, el principio del fin de la gente que pudiéramos decir preparada o hasta cierto punto con talento, que tuvo que salirse del gabinete. Y me refiero a Carlos Ursúa, secretario de Finanzas, una persona que acompañó durante mucho tiempo a López Obrador, y siendo secretario de Hacienda y Crédito Público, presenta su renuncia al ver el pésimo manejo caprichoso de parte de su jefe, en donde se contrapunteaban un día sí y el otro también. Después se retira con un pésimo manejo del Seguro Social Germán Martínez, que venía de las tropas del PAN, había sido presidente nacional del PAN, y nadie le quita que era una persona preparada, y esa persona también renuncia a uno de los boquetes más importantes que hoy tiene México, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no solamente en la parte de protección de la jubilación y la pensión, sino el manejo de las enfermedades, está en el peor momento de toda su historia desde que nació. Y luego se retira Josefa González, secretaria de la Función Pública, si mal no recuerdo, perdóname, de la Semarnat, se retira. Josefa tenía una historia de padre Patrocinio González, había sido secretario de gobierno en épocas del PRI, y se retira también cuando ve que este asunto es un Titanic completamente a punto de estar hundido. Después llega Víctor Toledo, un hombre con experiencia de ecosistemas, ambientalista, una persona con escasa preparación en materia de tecnología, pero con una visión al menos de lo que son las energías alternas, etcétera, etcétera. Y también se retira, y ese fue patético, porque él se retira diciendo que después de varios meses de ser secretario de Estado, ni siquiera sabe qué es la 4T, porque no existe un plan de trabajo, no existe. Entonces se retira, como se retira ahora Alfonso Romo, que yo digo que ya tenía 9 meses de retirado, simplemente había que jugar un proceso de que no se le está yendo toda la gente que tiene algo de categoría o algo de conocimiento de talento. Porque gente de primera escoge gente de primera, pero gente de segunda termina quedándose con gente de tercera y de cuarta. Entonces, la debacle que ha vivido este gabinete ha sido de la salida completa de gente que pudiéramos decir tiene un IQ arrimita del promedio. Ahorita lo que se quedó es, como decimos, la escoria. Se está quedando completamente la escoria, sigue nombrando escoria, la basura, los reciclados, los apestados, la gente, esa es la que está hoy en el gabinete de López, desde Esteban Moctezuma Barragán, que fue despedido siendo secretario de gobierno por su pésima gestión, como Hugo López-Gatell, que en tiempos de Calderón también fue corrido por ser más político que médico en el tema que manejaba. Entonces se ha venido quedando un grupo de esbirros, de testaferros de López, que son yes men. En Estados Unidos se le conoce a este tipo de gentes como yes men. O sea, es la gente que no confronta, no debate, simplemente lo que usted diga, jefe. Pues, oiga, ¿y qué horas son? Las horas que usted quiera, jefe. Esos yes men son los que están ahorita ya quedándose en el gabinete. Ya se le fue. Creo que el fenómeno Richard Nixon en Estados Unidos, de cómo se le empezaron a ir todos, es lo que está pasando aquí, y empieza a hacer agua completamente este barco, y lo único es que el loco que está de capitán pues ya termine por darse cuenta
que simplemente están llevando a una debacle al país. Entonces, la salida se ve lógica, natural, de cualquier persona que tenga un poco de amor a México y un poco de conocimiento, de talento. No podemos concebir que con un jefe como López pueda haber gente inteligente. Eso es simplemente de salida de una antítesis, es una anatema. O sea, pensar que alguien con un tipo desquiciado, paranoico, amante del chavismo, del castrismo, que idolatra a Fidel Castro, a Che Guevara, es inconcebible que tengas una persona con un IQ arriba de promedio o de promedio. Entonces, es natural, esto era pronosticable. La gente que en algún momento se vio en el gabinete, que decías, oye, como que no checa con una persona como López, que alguien pueda quedarse ahí. Entonces se van a terminar viendo la gente que se da cuenta que esto es una locura, que es una esquizofrenia total, que es una dictadura y que nos llevan a ser la Venezuela del Norte. Entonces, sí, yo creo que en el récord de salida de gentes del gabinete, por mucho, López Obrador supera las historias de los gabinetes nombrados en primera instancia por Calderón, por Peña Nieto y por Vicente Fox. Yo creo que me voy hasta Cedillo. O sea, ha sido un gabinete itinerante, lleno de ocurrencias, donde hoy pienso que una persona que estuvo de periodista de La Jornada puede hacerla de secretaria de Seguridad Ciudadana sin ni siquiera saber lo que es manejar un extinguidor, mucho menos una pistola. O sea, esto está echado totalmente de cabeza. Y la última posición de los esbirros de López, pues por ejemplo ahorita el obligar al Banco de México a comprar cualquier efectivo en los dólares que tengan los mexicanos, pues ya abrió una puerta completa al lavado de dinero, que es ahorita ya de las cosas que dejan evidencia de que hay un contubernio con algunos carteles del crimen organizado, que para la gente que es un poco más, como decimos, con más de 2 dedos de frente, pues se veía venir con la liberación del Chapito, el culiacanazo famoso, se veía venir con la visita a Badiraguato en el cumpleaños del Chapito, el saludo casi de beso y abrazo y mano a la mamá del Chapo, el decir abrazos, no balazos, y ahora presenta López en su guía que le llama patética, no ética, digo, habría que decir que es patética, no guía de ética moral, el decir que ahora los criminales, secuestradores, pedófilos, vendedores de droga, él recomienda que pasen por una terapia psicológica, que no hay que pensar en que las prisiones hay que buscarlos, hay que darles la oportunidad de vivir una terapia psicológica, una terapia con psicólogos, y de abrazos estamos pasando a un asunto de un perdón, de amnistía, como fue esa amnistía que él decretó, de que cualquier ladrón abajo de 51,000 pesos para afuera, y pues bueno, México se está inundando de violencia, de robos, secuestros, feminicidios. Esto está terrible la situación, pero si estas gentes que son los líderes de las cúpulas, como Salazar, Romo, etcétera, todavía están titubeando, como titubearon los editorialistas para llamarle a las cosas por su nombre, una Beatriz Pajés que apenas acaba de decir que esto es una dictadura, pues oye Beatriz, te tardaste 2 años y te falta proponer, y la propuesta es a un dictador se le quita, no se platica. Mario Chetino, Mario Chetino es un economista muy reconocido en México, acaba de tener una entrevista en CNN, que me pareció muy interesante la pregunta que le hicieron, porque le decían que si él cree posible que este hombre de López pueda virar un poco, 1 milímetro. Dijo, no, el señor nunca ha escuchado en su vida, no va a escuchar y no va a virar. Él va a continuar creyendo que su paso por la historia es convertir a México en una dictadura chavista. Y fue contundente, porque el mismo López ha dicho que toda la corrupción tiene la bendición de la presidencia. Eso es lo último que ha tomado mucho auge esta semana, porque en un video anterior
López decía, yo les puedo garantizar que no hay ninguna acción de corrupción en el país que no la sepa el presidente y tenga la bendición de él. Pues ahora con lo de Felipe Obrador, Pío López Obrador, el hijo de Manuel Bartlett, pues, el señor simplemente se corta la lengua en pedazos. Vamos a la segunda pregunta, la alianza federalista de estos 10 gobernadores. Mira, aquí hay que ser muy claros con los ciudadanos que nos escuchan. Los políticos buscan dinero. Hay que entender su motivación. O sea, yo no puedo confiar en este asunto de poner en jaque a la dictadura chavista de parte de estos gobernadores, porque ellos van a terminar siendo comprados con dinero. ¿Cómo? Está bien, te voy a dar 100 millones de pesos más en el presupuesto del próximo año. Mira, ya, tranquilo, aquí te van 200 millones o 1,000 millones. O sea, los políticos lo que buscan es traer dinero a sus arcas que les permita, pues, salir avantes con sus proyectos o hasta con su corrupción. No, aquí la Alianza Federalista la ves pusilánime, la ves tibia, además de que no tiene un sustento jurídico para efectos de verdaderamente poner contra la pared a López Obrador, por la sencilla razón de que un Estado libre y soberano, quien lo representa en soberanía, no es el mandatario, él es el Poder Ejecutivo, es el Congreso. O sea, lo que busca Frena es que los 10 o 20 congresos locales de cada estado se pronuncien por romper el pacto fiscal, dejarle enviar el dinero a la dictadura chavista que la está fortaleciendo, que la está manteniendo viva. Entonces no puede estar en manos de los gobernadores. Digo, hacer el cabildeo y la gestión puede ser, pero no es una atribución del gobernador la decisión de modificar el pacto fiscal o todavía más allá, romper con el pacto federal. Eso es una atribución propia de los congresos locales. Por ello ellos se mueven en un mundo que yo le llamo en una línea muy sutil, en donde sí la calificación de pusilánime y tibia tiene sentido porque ellos no pueden tomar esa decisión. Esa decisión la toman los congresos de los estados. Y por lo tanto, ellos lo que realmente están haciendo, Alfaro, Sinué, etcétera, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez, Javier Corral, pues utilizando su posición de gobernadores para lograr más dinero. Pero hasta ahí puede llegar, porque el pronunciamiento oficial tiene que ser del Congreso de los Estados. Cuando el Congreso de Chihuahua, como Estado libre y soberano, decida nos salimos del pacto, ahí sí López va a estar contra la pared. No cuando lo diga Javier Corral. Javier Corral y Juan Pérez para mí es lo mismo en materia constitucional. En materia constitucional, quienes pueden romper el pacto fiscal o hasta el federal son los congresos de los estados que representan legalmente, no lo digo que de hecho porque representan a sus partidos, pero desde el punto de vista constitucional y legal son los congresos del estado, Frank, y la audiencia que nos escucha, los que pueden decidir eso. Eso no lo decide ni Corral, ni Riquelme, ni Francisco García Cabeza de Vaca, ni Jaime Rodríguez, ni Diego Sinué, ni Silvano Aureoles, ni Enrique Alfaro. Cuando los congresos de los estados frenan, logre que se pronuncien para salirnos del pacto, ahí sí estamos hablando de verdaderamente una espada de Damocles, que es el plan B de Frena. Gilberto, escuchamos y se ha comentado mucho de que Alfonso Durazo, quien hizo un papel pésimo en la Guardia Nacional, se va de candidato de gobernador a su natal Sonora, y que el exgobernador y senador priista lo apoya, que tiene un apellido muy común, no tan común, ahorita te lo recuerdo. Pero resulta
que algunos columnistas en la Ciudad de México descubrieron una reunión secreta entre el jefe Diego y este senador que no se ha pronunciado para nada en contra de López Obrador y que por el contrario está apoyando mucho a Alfonso Durazo. Entonces resulta que hay una situación de mucha polémica en Sonora, porque aunque se crea que va Durazo con todo el apoyo a su campaña a Sonora, que de hecho tengo de muy buena fuente del ejército, que se llevó personal de la Guardia Nacional, pagado por la Guardia Nacional, para que sean sus choferes, sus guaruras y quienes le organicen toda la campaña de gobernador en Sonora. Y resulta que hasta este momento nadie ha dicho nada. Nadie se ha pronunciado al respecto. ¿Crees que este hombre Durazo lleve todo el apoyo de López para posicionarse de Sonora y como su amigo priista, que no me sale el nombre en la cabeza, lo tengo aquí en el tip de mi lengua, pero te lo voy a recordar en unos segundos, ¿crees que pueda realmente haber una carrera, una elección honesta en Sonora por todos estos aspectos que te mencioné? Mira, ahí son las tribus que se reparten el poder. Recordemos que Sonora en el fondo es de Manlio Fabio Beltrón. Ándale, ese es el senador al que me refería. Sí, o sea, Manlio, pero ahorita en este momento ya no es senador, no es diputado, pero es el poder tras el trono de Claudia Pavlovich, actual gobernadora. Por eso no ves a Claudia Pavlovich en la Alianza Federalista, porque ellos juegan un juego de dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero? Y ahí nos vamos. O sea, el tema no es salvar a México, rescatarlo del chavismo o rescatarlo del socialismo. A ellos no les importa, menos a Manlio. Manlio, como gente del grupo priista, cerrado con el que de Carlos Salinas de Gortari, de las épocas de cuando mataron a Colosio, etcétera, pues ese grupo sigue maniobrando, y tú lo sabes que en múltiples bodas y fiestas ahí aparecía el Diego, el jefe Diego. El jefe Diego, como abogado, como panista, pero pues es un hombre que se deja querer y abraza a Peña Nieto con gran cariño, y abraza a Carlos Salinas de Gortari con gran cariño. Entonces aquí el juego que pueden tener desde que pusieron a Claudia Pavlovich, evidentemente fue un dedazo del señor Manlio Fabio Beltrón. Entonces ellos están maniobrando porque todo el mundo sabe que el interlocutor con los carteles del crimen organizado durante varios años ha sido Alfonso Durazo. Por eso el asunto de que no se ha enterado López de cuando el Culiacanazo, y que no, que iba en un avión a Oaxaca, no, que lo que pasa es que nos están poniendo contra la pared, y simplemente le dijo a la gente de la Sedena, oye, no hombre, a ese no se vale, pues si es amigo nuestro, el Chapito hay que soltarlo, no, se la regaron, vaya, atrás los Hilder. Entonces, Durazo es el secretario particular de Fox, el hombre que estuvo pegado a Colosio, que estuvo pegado a Ernesto Zedillo, y que siempre ha sido el hombre gris que platica con los carteles desde tiempo inmemorial. Ese hombre sonorense es un hombre identificado como el interlocutor. Entonces ahorita Sonora es un puente que participa en el Triángulo Dorado del movimiento de la droga, y Manlio pues tiene que proteger esos territorios, esos canales, y efectivamente tocar a Manlio es tocar un poco los carteles de la mafia. Yo te voy a decir lo que yo pienso que él es el jefe del Chapo, es el verdadero jefe del Chapo. Esa es una hipótesis personal, no es de Frena, es personal. Yo analizando las vidas, milagros y las acciones de
el Emilio Gamboa y cómo se movía Manlio. No sabes que hay una historia ahí de que cuando rechaza Donaldo Colosio a Juan García Ábrego, dueño del Cartel del Golfo, en un evento en Matamoros, a la semana lo asesinan por él ponerse esa disciplina de no entrar en contubernio con los carteles, porque está dicho por su papá y por gente de Magdalena de Quino, Sonora. Entonces, en este mapa de poderes, Manlio evidentemente dice, ya se va la Pavlovich, hay que meter a mi amigo Durazo, porque es su amigo, eso nadie lo puede negar, es su ahijado político. Y aunque el tipo haya sido de lo peor como secretario de Seguridad Ciudadana y que no tenga absolutamente nada que pueda presumir, pues es increíble que Primor esté maniobrando para hacerlo candidato de gobernador por Morena en Sonora. Entonces, los sonorenses tienen que decidir porque tienen mucha tela de dónde cortar, de por qué es de lo peor tener a Durazo ahí. Habrá que poner un candidato que compita, pero evidentemente Diego Fernández Ceballos, yo tengo al menos unas 10 fotografías con Carlos Salinas con Manlio y Emilio Gamboa, y ahí te la enredas con Primor, en donde está el propio Ricardo Monreal también metido en ese séquito de gente que llevaron al poder a Salinas de Gortari. Recuérdate que yo tengo la hipótesis de que el innombrable es en buena parte una influencia sobre López. Sigue siendo una influencia sobre López. Aunque, como decían en la película del Padrino número 1, cuando habla Don Corleone con Luca Brasi, le dice, tú échame pestes a mí, ponte como enemigo mío para que veas cómo se está moviendo lo otro. Desde tiempo inmemorial, López Obrador jugó ese papel para Carlos Salinas de Gortari, metiéndose al PRD para espiar las acciones de Cuauhtémoc Cárdenas. Y eso cualquier conocedor de política sabe que detrás de la infiltración de López en el PRD llevaba un cuidar a la persona que verdaderamente había ganado la elección de 1988, cuando se cae el sistema donde estaba metido Bartlett, y cuando Cuauhtémoc Cárdenas junto con el Maquío hacen una disque huelga de hambre porque verdaderamente Cuauhtémoc Cárdenas había ganado. Pero se entroniza a Carlos Salinas de Gortari y aparece en escena en el PRD López como el hombre al que mandan ahí como caballo de Troya a investigar los movimientos de Cuauhtémoc Cárdenas. Terminó traicionándolo, terminaron peleándose. ¿Cómo se peleó con los chuchos y con todo? ¿Con quién no se ha peleado López? Pero ese es su talento, el ser caballo de Troya. Entonces, en este grupo está metido Monreal, Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard todos sabemos que es un discípulo de Camacho pegado con Salinas. Monreal es el diputado que se agarra a golpes en la Cámara de Diputados para que pueda ponerse la banda presidencial Salinas. Entonces yo tengo 18 elementos contundentes para decirte que la relación López y Carlos no se la imaginan los mexicanos cuál es, pero es muy de mucha simpatía, real. O sea, aunque pareciera que se habían amarrado navajas, todo estaba arreglado para que nadie se cortara y no se rompieran las cuerdas. Ahí lo ves con Marcelo Ebrard, lo ves con Manuel Bartlett, lo ves con Alfonso Durazo, lo ves con Ricardo Monreal. Entonces todo el grupo salinista, mira qué bien tratado está, hasta Romero de Champs, ya no se dijo nada, o si el cuate traía un Ferrari y su hijo chapado en oro en Mónaco. Entonces, ¿por qué Romero de Champs ya nadie lo toca? Porque es un acuerdo que hay con Salinas de Gortari, a través de Peña Nieto, si tú quieres, pero es con Salinas. O sea, quita la quina, pone Romero de Champs y Romero le debe favores. ¿Por qué liberan el Bester Gordillo?
porque el Bester Gordillo era gente muy relevante para Salinas. Entonces Salinas recupera a Napoleón Gómez Urrutia, porque su papá Napoleón Gómez Sada, regimontano, era íntimo de Carlos Salinas. Entonces yo veo todos los alfiles del ajedrez que juega Salinas presentes en el gabinetazo de López. O sea, aunque como decía Luca Brasi en esa película del Padrino, va y le echa cacañacas a su verdadero jefe para poder escuchar qué estaban sintiendo y pensando los demás, y entonces tienes un caballo de Troya, además de tu propio equipo oficial, que es el PRI. Entonces, este primor que ha puesto ahorita en entredicho las alianzas en ciertos distritos para formar el PRIAN, pues termina para cualquier mexicano muy claro. Son la misma rata revolcada, donde hay tribus que se hacen del poder con cierta simpatía por algún movimiento o más izquierdoso, o más chavista, o más presidencialista, como fue el caso de Echeverría. Muchas gracias, Gilberto. Se nos ha acabado el tiempo, pero te escuchamos el próximo. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, y la puedes leer en www.siempre.mx. Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre, participar en charlas de esta noche. La reforma al Banco de México y al Poder Judicial son claras señales de que la dictadura avanza. Con la primera, López Obrador, ávido de recursos, busca abrir las puertas al lavado de dinero y al control de las reservas. Con la segunda, tener bajo control a la Corte para no dejar pasar leyes que afecten a su régimen. México está por perder dos de los más importantes contrapesos al poder absoluto y el futuro del país está quedando cada vez más bajo el control de un solo hombre. La vida de la democracia se acorta día a día. López Obrador trabaja aceleradamente para sustituir leyes democráticas por otras que le permitan actuar arbitrariamente. ¿Qué hacer ante este escenario? La alianza entre el PAN, PRI y PRD es el primer paso, pero sin duda no es suficiente. El tamaño de la amenaza exige actuar con más estrategia y decisión. Hace falta un manifiesto por la democracia, donde partidos y sociedad le hablen de frente a la ciudadanía y la hagan consciente del peligro en el que se encuentra México. Es imprescindible explicar que tres distintas corrientes del pensamiento político se alían por primera vez en la historia para impedir que sean aniquiladas las libertades, para evitar que un gobierno despótico siga dando machetazos a la economía, salud, educación y socavando la energía de la gente. Urge hacer pública una declaratoria que saque a los partidos locales de la inercia. La resistencia del PAN, PRI, PRD en los estados para formar alianzas dejan ver que no están entendiendo la dimensión de la amenaza. Ese manifiesto debe ser un llamado a buscar aliados para defender instituciones y libertades, para formar un comando ciudadano dispuesto a pelear por lo que sí quiere México. Los altos índices de aprobación del presidente es para espantar a los timoratos. Él está reprobado, moral, política y psicológicamente desahuciado. México no tiene por qué pagar los costos de quien decidió enfermar de poder, pero sí podemos pagar las consecuencias si nos quedamos cruzados de brazos. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.